dice, este canon reconoce los derechos pastorales de Roma. Oigan, los derechos pastorales de Roma. Y dice sobre toda Italia, sobre toda Italia, sobre toda Italia, sobre toda Italia. El sexto canon de Nicea especifica que el arzobispo de Alejandría, arzobispo romano, debe gobernar las iglesias suburbanas, las iglesias suburbanas, las iglesias suburbanas. A menos que sean convocados, los obispos no pueden ir más allá de sus propias diócesis, con fines de ordenación o cualquier otra función eclesiástica, como se declara en el sexto canon de Nicea. Las iglesias suburbanas. En ese sexto canon del Concilio de Nicea se establece que la nueva Constantinopla será igual en honor que Roma. ¿Acepta usted eso o no lo acepta? Esa es la pregunta nada más. Bueno, si es declaración de un concilio, lo acepto porque es un concilio de la iglesia. ¿Qué? Lo acepto porque es un concilio de la iglesia. Lo acepto porque es un concilio de la iglesia. Lo acepto porque es un concilio de la iglesia. La nueva Constantinopla será igual en honor que Roma. ¿Acepta usted eso o no lo acepta? Lo acepto porque es un concilio de la iglesia. Lo acepto porque es un concilio de la iglesia. Lo acepto porque es un concilio de la iglesia. Lo acepto porque es un concilio de la iglesia. Él mencionó él dice que que Pablo no reconoce a dijo que la otra cosa que el hermano estaba diciendo, déjeme mirar aquí ¿dónde lo tengo? Dice que Pablo reprende. Muy bien, Dios mío, mi vida, ¿no? Yo soy muy sincero, señor Elmer, la mitad de lo que usted ha dicho no lo entendí plenamente. Él dice que acepta los concilios, entonces está aceptando a los concilios de la Iglesia Católica. En ese sexto canon del Concilio de Nicea se establece que la nueva Constantinopla será igual en honor que Roma. ¿Acepta usted eso o no lo acepta? Lo acepto porque es un concilio de la iglesia. Pacheco citó los concilios y los concilios confirman el papado. Carl Morrison, en su libro Tradición y Autoridad de la Iglesia Occidental, reconoce que la Iglesia Católica con el tiempo intentó modificar el sexto canon del Concilio de Nicea porque no le favorecía. Pero no debe sorprendernos, ¿no? Porque los católicos también modificaron la donación de Constantino para hacerse con media Italia, los llamados estados pontificios, ¿no? ¡Mamma mía! Un concilio es ecuménico. Sí es aprobado por el obispo de Roma, si no, no es ecuménico. Mire, pues ese es un disparate que solamente Roma lo sabe, ¿no? Yo le pregunto, ¿es válido el concilio de Nicea? Ahora me va a decir que no es válido el concilio de Nicea. Pues es ecuménico, el concilio de Nicea lo aceptan los ortodoxos, los griegos, los protestantes, es reconocido por la Iglesia Universal. Pues bien, en ese concilio, que según usted no puede ser válido si no lo acepta el Papa, en ese concilio, en el canon sexto del concilio de Nicea, se afirma que Constantinopla será llamada la nueva Roma y se delimitó hasta dónde tendría poder el Papa. En cuanto a lo que está sujeto a Roma. Nada más díganme, ¿acepta el concilio de Nicea y su sexto canon, sí o no? Lo acepto porque es un concilio de la iglesia. San Pedro tenía un lugar especial entre los apóstoles y no solo un título. Y él colocó a Pedro antes de ellos diciendo, me amas más que estos. Y esa cita él no la puede citar. La razón, señor Elmer, del por qué Jesús le dijo a Pedro que si lo amaba, era porque lo había abandonado, era porque había apostatado, era porque había negado la fe, era porque había sido tropiezo para sus hermanos. Entonces yo no sé cómo una persona con dos dedos de frente puede ver en estas declaraciones, en estas preguntas, una supremacía papal, un gobierno de la iglesia, cuando estamos tratando con la restauración de un apóstata. ¡Atrapada! El concilio de Cartago era regional, no era ecuménico. Oye, despacio, cerebrito. Esto es muy conveniente, ¿no? Miren, cuando a los católicos no les conviene, los sínodos son regionales. Cuando les conviene, no son regionales. Si quieren argumentar a favor del canon, citan sínodos regionales. Si quieren argumentar a favor del papado, no citan sínodos regionales. Pero resulta que yo no solamente les cité sínodos regionales. El sínodo de Nicea no es regional. El sínodo de Éfeso no es regional. El sínodo de Constantinopla no es regional. El sexto ecuménico no es regional. Son concilios ecuménicos. El concilio de Nicea lo convocó. Constantino dijo. Sí, lo convocó Constantino junto con el Papa Silvestre, que ya existía. El documento de que Silvestre convocó el concilio junto con Constantino es espurio, señor. Vino 300 años después, y le recuerdo que alterar documentos es algo común en Roma, ¿no? Y ha sido así porque han querido justamente modificar toda la historia para que esté a favor de la supuesta supremacía papal, ¿no? Obispo de Roma, grábeselo, no es igual a supremacía papal.
es más fácil que caiga un cojo y un hablador que caiga que un hablador caiga o que un cojo, ¿verdad? Un hablador cae cojo, ¿verdad? Muy bien, Dios mío, mi vida, ¿no? Mire, soy muy sincero, señor Elmer, la mitad de lo que usted ha dicho no lo entendí plenamente. Piedra de la iglesia, piedra fundamental, la piedra más sólida, fundación inquebrantable, la roca del edificio, la roca firme, el gran apóstol, el primer llamado, el primero en obedecer, el príncipe de los apóstoles, el primero de los discípulos, el primero de los apóstoles, el primero elegido entre los apóstoles, el fundamento de la iglesia, el líder de los apóstoles, guardián del cielo, el príncipe del apostolado, el primero de la iglesia, primogénito de los que tienen la llave, guardián de la llave celestial, la boca de los discípulos, la boca de los apóstoles, el jefe de los apóstoles, la lengua de los apóstoles, el más alto de los apóstoles. Ruega por nosotros, Madre de la Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Intacta, ruega por nosotros, Madre Incorrupta, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Brillante, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Bien, ruega por nosotros, Madre de Salud, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Virgen Purísima, ruega por nosotros, Virgen digna de gracia, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Para empezar, yo dudo mucho que Pedro aceptaría ese tipo de títulos, pero le voy a recordar algo, ¿no? Jerónimo llama príncipe de los apóstoles Andrés. Joviniano llama a Juan el más grande de los apóstoles, el más amado por el Señor. Ezequiel llama a Santiago el principal entre las cabezas apostólicas, el rey del mundo entero. Crisóstomo llama a Pablo apóstol del mundo entero. Crisóstomo llama a Juan en sus homilías columna de las iglesias de todo el mundo. Ezequiel llama a Andrés la primer columna, el principio del principio, el fundamento del fundamento. Entonces es claro que no podemos hacer doctrina de estos títulos porque están escritos en el lenguaje hiperbólico clásico de la literatura oriental y no es histórico. Entonces espero que no venga con todos estos títulos para tratar de fundamentar que la pretensión papal se puede sostener con ello. Dice también, y bueno, siguiendo siempre con los fundamentos bíblicos, Simón recibe el nombre de Pedro, Kefas, que es roca y que denota su misión como roca de la iglesia. Juan capítulo 1 versículo 42, Jesucristo le cambia el nombre a Pedro, a Simón por Pedro, que es un nombre que le está dando. En su sermón 295, Agustín dice: Cristo, como ves, edificó su iglesia no sobre un hombre. Lo voy a repetir nuevamente: no sobre un hombre. Lo voy a repetir por tercera vez: no sobre un hombre, sino sobre la confesión de Pedro. En su homilía 270, Agustín dice: edificaré mi iglesia sobre esta Petra, roca, no sobre Pedro, Petrum, no sobre tu persona. Vuelvo a repetir: no sobre tu persona. Vuelvo a repetir: no sobre tu persona.